Vamos ahora a Sevilla. A ver, Antonio, que vas a debutar hoy, hombre. Vas a debutar con un excelente profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor García Montalvo. Yo, si me permite, me voy a quedar con una frase que ha dicho la compañera de Cádiz, Laura creo que se llama, que parece ser que el gobierno nos estaba tomando por tonto. Usted también ha dicho una frase que dice de que es que tenemos, eso se lo escucho a algunos economistas, es que tenemos una deuda enorme. Y yo le voy a pedir también, como siempre pide el compañero de Cádiz, que se moje. Porque hay economistas que le escucho una cosa y yo como jubilado, pues se le pone uno un poquito el complejo de viejo, ¿verdad? Y parece como si lo quisieran engañar a uno, ¿no? Entonces yo tengo ese complejo de que muchas veces parece que se me pone la cara de tonto. Resulta que hay economistas que dicen una cosa y otros dicen otra. Y yo le voy a pedir a usted que se moje en mi pregunta. Mire usted, según ciertas fuentes económicas, es decir, según ciertos economistas, la mayor parte de nuestra deuda, de esta gran deuda, la mayor parte de nuestra deuda era privada. Y el gobierno la hace pública con el rescate a los bancos y cajas. Y yo pregunto, ¿no habría que hacer una auditoría económica para saber si parte de esa deuda no es ilegítima? Porque si no vamos a tener que estar pagando deuda hasta no sé cuándo. Una deuda que quizá no nos corresponda porque sea ilegítima, que no sea una deuda nuestra, sino una deuda que nos han puesto de una deuda privada de los bancos y la tengamos que pagar entre las pensiones, entre la educación y la sanidad, todos los españoles. Muchas gracias. No, pero... Antonio ha debutado con picadores y todo. Gracias. Adelante, profesor. Sí, vamos a ver. Esta pregunta es muy interesante porque hay una... En economía mójese usted, tenemos, por favor. en economía tenemos una... Sí, me voy a mojar, pero déjame que te hable Sí, pero del concepto de lo que tú llamas deuda, has dicho ilegítima o... Ilegítima. En economía hay un concepto que se llama deuda odiosa. La deuda odiosa es la que los dictadores de unos países contraen en contra de su población, ¿vale? Por ejemplo, no solamente los dictadores, por ejemplo, la deuda que Cuba tenía un inciso, por favor, señor Montalvo. En este caso, el señor Rajoy, en contra de lo que llevaba en el programa, ha sido lo que ha hecho, puesto que ha pagado una banca, la ha pagado a la banca y que yo sepa, a los españoles no lo han preguntado. Bueno. Igual que hacen los dictadores. Entonces, esto es una cosa. Ahora bien, lo que tú comentas, esto es correcto. La mayor parte el problema fundamental de España al principio de la crisis era un problema de deuda privada, ¿vale? Esa deuda privada la tenían empresas y familias, muchas veces con la banca. Cuando esas empresas y algunas familias no han podido pagarle a la banca, muchas empresas inmobiliarias, muchas empresas promotoras, empresas de todo tipo y familias no han podido pagar a la banca se le ha hecho un agujero. Y ese agujero ha habido que cubrirlo ¿con qué? Pues inyectándoles dinero que se ha conseguido ¿cómo? A partir del sector público. Por lo tanto, primera cosa, la deuda privada y la deuda pública en una situación de crisis como la actual es muy líquida. En el sentido de que la deuda privada se convierte con cierta facilidad en deuda pública, ¿vale? Pero entre medio de esa conversión, digamos, el principio no son los bancos, el principio son unas empresas que se han endeudado con los bancos para hacer unas promociones enloquecidas de multiplicar por 2 el tamaño de una ciudad, que luego ese suelo no vale nada. Y ese suelo lo han hipotecado por un montón de dinero y al banco le hacen un agujero. Entonces, nosotros podríamos haber decidido, oye, que quiebren los bancos. Esto es lo que pasó en la Gran Depresión en Estados Unidos. La Gran Depresión en Estados Unidos se dijo, vamos a salvar a las familias que quiebren los bancos. Y fue un desastre. Como sabéis, pues la Gran Depresión duró muchos años. Entonces, ¿qué dice el presidente de la Reserva Federal? Que ha estudiado mucho este tema. Dice, necesitamos salvar a los bancos y salvar a las familias. Necesitamos salvar a los dos. Porque si no salvamos a la banca, nos lo cargamos todo. ¿Vale? Y esta es la teoría vigente en estos momentos. Y es que tú salvas a la banca no para salvar a los banqueros, no para salvar a los bancos, sino para salvar a los depositantes. Para salvar a los que tienen los ahorros ahí, porque si no sería mucho más complicado. El problema es que le falta la segunda parte, que es, ahora tenemos que salvar a las familias. Ya hemos salvado a los bancos, ahora a las familias. ¿Por qué? Porque eso nos lo vamos a encontrar. Ese tsunami viene. Con un 27% de desempleo, ese tsunami viene. Entonces, podemos hacer una cosa, esperar otros 4 años, igual como se hizo con la banca. Decir que no pasa nada, y a los 4 años encontrarnos con el mantecao. O
podemos empezar ya a prever que eso va a pasar y hacer cosas. Y la cosa es un banco malo para las familias. Las familias necesitan su banco malo también, porque este tsunami de la morosidad de las familias ya está y habrá más en el futuro. Hay que prepararnos ya. Y ese banco malo, ligado con el banco malo de los bancos, con la cantidad, con las 60.000 viviendas que hay en el banco malo de los bancos, se podría hacer aquí ingeniería económica, financiera, social, que podría resolver muchos de los problemas que ya tenemos y que en el futuro, con esta tasa de desempleo, serán mucho peores. Bueno, gracias, Antonio. Tenemos que ir a Mar Barrera, que viene. Mar Barrera, por favor. Redes sociales. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los telespectadores porque en lo que llevamos de programa tenemos más de 1 millón de impresiones y desde que empezó el programa 33 millones. Muchísimas gracias por la participación. Gracias. Y dicho esto...